Y como especialmente en esa película, como destacar varias aristas, ¿no? Del fútbol americano. Por Ujú. cierto que el padre Lambert tiene un busto, una escultura en el Museo del Deporte que está ahí en Metro Toreo, que es de Fundación Slim, no es comercial, pero es que hay cosas bien interesantes Sí, en no, ese sí. museo que siempre es de entrada gratuita. Y me llamó la atención poderosamente que en el apartado del tema de fútbol americano tenían ahí este espacio específico para el padre Lambert y dije, wow, que, o sea, la curaduría fue verdaderamente profunda y buena en cuanto a entender el deporte de México, ¿no? Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo. Mi invitada es alguien que ya estuvo por acá en Juegos Olímpicos, una periodista deportiva todoterreno. Cuando digo deportiva, extiende y abarca todos los deportes. Katy Lunga, Katy López. Katy, bienvenida seas. Muchas gracias, mi querido Elías, y gracias a tus lindos amigos, escuchas y todo mundo que se suma, y gracias por la presentación, porque vamos a hablar otra vez de deportes y cine. Claro, claro. Y además de un tema que tú pusiste sobre la mesa. En redes Sí, sociales, Katy tuvo a bien publicar, compartir la portada de un diario, estamos hablando de hace 70 años, donde la noticia era el fútbol americano en México. Esa era la portada, eso era el tema, y a lo mejor para nuevas generaciones fue como, ay, 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 ¿en qué momento el fútbol americano fue la noticia, y tanto que era la ocho columnas? Pues sí lo sí. fue, hubo una época en la que en realidad el deporte por excelencia en nuestro país era el fútbol americano, era el deporte que movía las masas, que generaba también ese interés, tanto así que el cine mexicano lo registró en varias películas. Pero ahora sí que te cedo la palabra, Katy. ¿Por dónde le quieres iniciar? Porque yo cuando te lo vi que pusiste, te dije, no, es que esto también tiene que hablarse desde el cine. Sí, amigo, muchas gracias. Bueno, primero que nada, estoy muy contenta de ver que hasta donde entiendo eres hermano Packer también. Sí, sí, Arriba los Packers, yo también soy super Packer. fiel, Miles fiel de motivos, aficionado de pero los con razón Packers. nos caemos también. Bueno, yo quiero como poner un poco de un contexto un tanto como sociológico, histórico. Yo creo que el deporte pocas veces se le aborda con perspectiva de sociología. Ujú. Y en específico el fútbol americano marcó una inflexión súper importante para México, porque si bien estamos hablando de una época en la que la televisión era poco existente, pocos hogares tenían tele, era más el tema del radio, y en la radio era los dos deportes, digamos que con mayor aforo eran el béisbol y el boxeo. Pero en los 50 si bien ya existía, digamos, el Instituto Politécnico Nacional desde el 36 que lo fundó Lázaro Cárdenas, con fines de ingenierías y cosas que tuvieran contribuciones al tema de petróleos mexicanos, de poder emplear el petróleo en México, ese fue el fin para crear el Poli. Fue en los 50 cuando ya formalmente, no solo que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene ya una sede específica para todas sus facultades, también tiene un estadio. Eh, y esta inflexión en la que se dividió el México obrero, el México campesino y el México estudiantil, ¿no? Esta nueva generación que encontró en el fútbol americano una identidad. La generación estudiantil encontró que en la era moderna lo nice era pues saber de fútbol americano. Y tú solamente tenías como acceso, no de una manera elitista, sino de una manera como con mucho orgullo, tú tenías acceso a entender el fútbol americano porque eras estudiante. Entonces fue un cisma muy, muy importante para esa generación entender el fútbol americano desde esta perspectiva. Digo, el fútbol americano no nació en la época estudiantil. Estamos hablando de que prácticamente en 1847, o sea, en 1850, por ahí que fue la invasión de Estados Unidos, se rumora que en Veracruz fue como de los primeros partidos o primeras como retas, digamos, de soldados, de personas de Estados Unidos que jugaron en México y como que los mexicanos dijeron, ah, caray, eso está padre, ¿cómo se hace? Un poco como el béisbol con Japón, Estados Unidos, un poco así con el fútbol americano en México, que fue como una inducción, una como herencia, digamos, de este proceso de invasión de mediados de 1850. Entonces llega a Veracruz y en Veracruz en ese siglo, pues empiezan algunos jugadores a hacer exhibiciones en Monterrey,
por allá por el norte, luego en el centro, y ya formalmente, digamos que 100 años después de esa llegada del fútbol americano a México, el gremio estudiantil, las instituciones educativas de educación profesional lo adoptan como un emblema, ¿no? Entonces, per se, el cine también lo adopta como uno de los, pues, aristas sociales de las que hay que hablar para enganchar también con la sociedad, ¿no? Eso era como un nicho nuevo, un nicho muy importante con el cual también había que conectar. Entonces, quizá no hubo tantas películas, y ahorita vamos a decir los motivos que yo encontré o que a mí me hacen sentido, pero al menos hay tres y hay una particularmente que me cautiva mucho, en la que protagonizó Joaquín Cordero con Joaquín Pardavé, la de Juventud sin Dios, ¿no? Es uno de los nombres que se le dio, pero habla específicamente de la vida de un head coach del Poli, que sí existió y que creó, o sea, toda una revolución en el fútbol americano de los burros blancos, y que esencialmente lo más bonito es que él era sacerdote. Ujú. Entonces, a través del fútbol americano hizo que mucha gente, pues digamos que cambiara muchas dinámicas, ¿no? Creo que esa película fue muy importante, como muy reveladora, porque pues vinculó además del cine, el fútbol americano, a un ser humano maravilloso, ¿no? El padre, si no me acuerdo mal, se llamaba el padre Lambert, Robert. que pues fue una figura muy, muy importante para en general el Poli. Creo que incluso el coach Jacinto Licea pudo convivir en algún momento con él. Y que pues sí marcó un punto importante ya en los 40, o sea, el desarrollo que le dio el Poli fue como por los 40, y Ujú. ya en los 50 cuando se hace la película, pues él me parece que ya había fallecido o estaba en proceso de, y al final pues fue como una especie de homenaje, pero no fue la única. No, pero ya que lo pusiste sobre la mesa para ir hilando precisamente lo que hablas de los contextos, pues la película es de 1961, Juventud sin Dios, le pusieron por ahí también el subtítulo de La vida del padre Rambert, Ajá, protagonizado por Joaquín Cordero, pues con Joaquín Cordero con un acento ahí medio pocho entre inglés, español, precisamente porque el sacerdote era norteamericano, él venía de Kansas y la película al y había inicio nos dice, jugado. estamos ubicados en 1944, ya hay un auge entre alumnos del Poli y alumnos de la Universidad Nacional, se habla mucho del fútbol americano desde otras aristas, como de probablemente desde lo que se consigue pandillas, desde lo que eran las colonias, ¿no? Tú perteneces a tal colonia, yo pertenezco a tal colonia, yo veo la vida profesional desde este ángulo, tú ves la vida profesional desde el otro, y licenciaturas contra ingenierías. Eso es como lo Sí, que se sí. está manejando también la película dirigida por Miguel Moraita. ¿Qué tiene también de padre la película? La película nos asoma, entre otras cosas, desde el principio en los créditos iniciales nos dice, aquí sí hay, todos los personajes que ustedes van a ver son ficticios y si en todo caso se parecen a la realidad, salvo pues la tensión con el El padre padre Lambert, que sí Lambert. existió, y el Tarzán Saldaña, ¿no? O sea, dicen, Sí, aquí sí hay un jugador, es el Tarzán Saldaña y este sí es real. Y la película también retoma, sirve también como documento histórico, pues imágenes reales de lo que fue la inauguración del estadio universitario en 1952. Dice, vamos a incluirlas, hay que sí, recurrir a esto. Y con lo que mencionabas también de los medios, esta parte de que si ya había televisión, todavía la radio le daba mucho al box y al béisbol, hace algo muy significativo precisamente la película, que es mostrarnos al Sonia Alarcón como narrador. Es una voz que la gente identificaba en la radio, en la XCW, pues narrando precisamente boxeo, narrando béisbol, ya también narraba fútbol americano, y la ay, película sí. dice, honor a quien honor merece, y también les vamos a mostrar quién construye la magia de esas narraciones, y vamos a ver unas tomas frontales al Sonia Alarcón narrando, y si usted la ve hoy al paso del tiempo, caramba, cómo no sé si ha evolucionado, pero por lo menos cómo ha modificado el tema de la narración deportiva oral, porque lo que hace el Sonia Alarcón, junto con el Mago Septién, que después aparece también, que aparece en esa película y aparece en otras, pero el hecho de decir, mira, la cámara me está mostrando, pero yo no dejo de hacer lo que sé hacer, que es narrar radio, es impresionante. Y la forma en cómo construían la magia, entonces yo no me imagino el shock de la gente que fue a ver la película al cine, que han dicho, ah, caray.
O sea, este es el Sonia Alarcón, Esta es ¿no? la cara de la voz, sí. Sí. Yo creo que eso fue, digo, la verdad me pareció un filme muy valioso por la historia del padre Lambert, que es muy bonita y que creo que la actuación de Joaquín Cordero es muy buena, pero también por ese desarrollo histórico, como bien lo dices. O sea, para mí una foto año con año se hace más valiosa por el testimonio que te deja esa imagen. Ahora imagínate, pues ya el registro videográfico de eso, la inauguración del estadio de Seúl, o sea, el verdadero momento. Y estas, pues figuras nacientes del periodismo deportivo, como el señor Sonia Alarcón, como el mago Septién, que era relativamente joven y que en ese momento pues ya quedara como plasmada, ¿no? Digamos, los primeros albores, ¿no? De la carrera del mago, que pues al día de hoy, ¿no? En paz descanse, pues sí es uno de los grandes referentes de la crónica deportiva, del béisbol sin duda, pero de la lucha, ¿no? O sea, del cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer la magia, cómo hacer este ritmo narrativo, esta cantidad de vocabulario, esta sensibilidad de transportarte a una atmósfera tan emocionante, ¿no? Es un poco como los Heraclios, ¿no? Del deporte, que te narran la Ilíada o la Odisea, y que estoy muy segura que leyeron estos libros para cronicarte una historia de una gesta, ¿no? Como tan épico, ¿no? De una manera tan mágica, tan genuina. Me parece que eso es un detalle muy bonito, y sí como un poco honrando a esta profesión tan linda del periodismo deportivo. Y como especialmente en esa película, como destacar varias aristas, ¿no? Del fútbol americano. Por Ujú. cierto que el padre Lambert tiene un busto, una escultura en el Museo del Deporte que está ahí en Metro Toreo, que es de Fundación Slim, no es comercial, pero es que hay cosas bien interesantes Sí, en no, ese sí. museo, que siempre es de entrada gratuita. Y me llamó la atención poderosamente que en el apartado del tema de fútbol americano tenían ahí este espacio específico para el padre Lambert, y dije, wow, que, o sea, la curaduría fue verdaderamente profunda y buena en cuanto a entender el deporte de México, ¿no? Ujú. Bueno, creo que Resortes también tuvo por ahí alguna película del fútbol americano. Vive la Juventud, creo que era 1956. Y otra más, Dile que la quiero. Y me parece que el director, que era Fernando Cortés, como que sí Sí. tenía como que una filia, pero también una conciencia de esto, conectar con la juventud a través de algo que verdaderamente era una identidad. O sea, y creo que en algún punto también hay que entender que vivíamos en un México sobrecentralizado en lo que ocurría en la Ciudad de México, pero no podemos olvidar que en Monterrey ya existía también una tradición del fútbol americano, que a lo mejor ese fue como un detalle, ¿no? Que no se pudo como conservar la filmografía de lo que, o no se ha hecho al día de hoy, ¿no? Un tema de filmografía de ese fútbol americano de otras entidades. A mí me llama poderosamente el cómo llegó este deporte a nuestro país, ¿no? Cómo dentro de la hostilidad bélica hubo un proceso también de encuentro entre México y Estados Unidos para compartirse algo lúdico, ¿no? Y cuando decimos lúdico pensamos que es algo divertido y quizá trivial, pero no. O sea, lo lúdico también tiene una connotación muy profunda, y la vemos pues en que ya tenemos más de 100 años en la práctica de un deporte que fue, digamos, incluido dentro de una invasión al país, ¿no? Y tan se la compartían, que volvemos al padre Lambert, interpretado por Joaquín Cordero, que él precisamente, ¿no? La película nos muestra esta parte del coach donde dice, a ver, yo sé que están jugando, pero como que ustedes no saben ni para qué están jugando, ¿no? Y empieza a instruirlos desde esa parte profesional deportiva de, a ver, no se trata nada más de lanzar el balón a lo loco, sino entender para qué y cuál es la posición de tus compañeros. O sea, ya desde ahí se empezaba a trabajar eso. La otra es, si tú no Con sabes una perder, conciencia, no vas a ajá. saber ganar, ¿no? Por eso los de la universidad se los traen a ustedes ya de calle, porque ustedes no han entendido y no han comprendido que en el deporte se pierde. Entonces empieza a manejarse ese discurso. Hablas ya mencionaste, dile que la quiero de Fernando Cortés con César Costa,
donde hay un detalle muy Sí. particular Que ya con sale esa canción súper icónica, dile sí, que la quiero. y ya hay un furor muy particular con el fútbol americano, pero algo que tiene, dile que la quiero y que nos lo muestra es cómo también ya el público femenino, ¿no? Las chavas se sienten atraídas por el jugador de fútbol americano, ¿no? Les gusta ir a las prácticas, les gusta verlos entrenar, echarles porras, no se diga ir a los juegos para verlos. O sea, esa era también la imagen que proyectaba el jugador de fútbol americano fuera del Politécnico o fuera de la universidad. O sea, dices, Cierto. ah, mira, o sea, también tienen este feeling, ¿no? Hay algo que ya está permeando en la sociedad en todos los sentidos, ¿no? Ya no nada más que los chavitos quieren jugar fútbol americano o que los chavos quieren estudiar en la universidad o en el poli, sino que también las chavas dicen, pues a mí sí me gustan los cantantes y todo, pero también me atraen mucho los jugadores que juegan fútbol americano. Dicho esto, me voy a remontar a 1952 con una película de Roberto Rodríguez que se llama Una calle entre tú y yo, que la pueden encontrar en Claro Video, con el Pichi, con Chachita y con Joaquín Cordero. O sea, Joaquín Cordero está en todo, ¿no? Ay, Y sí. también Joaquín Cordero aparece de coach precisamente de este equipo de la universidad. Fíjate, él hizo el coach de los dos equipos, pero le asignan también ser el coach del equipo mexicano en el Tazón Azteca. Entonces ya se habla también del Tazón Azteca, la importancia de este encuentro contra una selección gringa, reiterando lo que mencionabas de cómo hubo un ejercicio lúdico entre ambas naciones. Y dice, a ver, tengo que dirigir a los del Poli y a los de la UNAM, ustedes tienen que ponerse, olvidarse de sus rencillas, dejen los pleitos que traen atrás, porque además la historia enmarca hay un pleito romance amoroso de que uno de la universidad está enamorado de la chava que su primo es el capitán del Poli, Es todo que un estamos drama de hablando de barrio. esa época, amigo, en la que, perdón que te interrumpa, pero quisiera que calibremos cómo era la situación en Ampoli. O sea, literal eran los Montesco contra los Capuleto. O sea, Sí, tú así. no te podía gustar una chava de la UNAM si eras del Poli y viceversa. O sea, era como ilegal, ¿no? Que un amor pudiera crecer entre, entre estudiantes de ambas instituciones. Ahora era como imposible. Y ya no solamente a nivel universitario, hasta a nivel bachillerato, o sea, de vocacional y prepa, obviamente que no ibas a poder ver que dos chicos fueran novios si eran del Poli y de la UNAM. Entonces, sí era sociológicamente el tema de tener una educación de una corriente ideológica específica, sí era pues un sello como que ya indeleble en tu vida, en tu hacer, ¿no? Y justo esas tres películas lo van matizando de cómo entre unos y otros no se pueden ver, claro, las cosas van progresando y van cambiando de tono, no es lo mismo de este incluso odio deportivo que se tenían, ya a tener un Sí. raciocinio y una comprensión de, estamos jugando un deporte, o la guerra de las porras, ¿no? Porque también en las películas estamos viendo cómo, a ver quién grita más el Wellum, quién grita más el Goya, quién tiene la mejor canción, porque eso también se expande al tema La reina musical, del tazón, del, ¿no? sí, O hasta sea, eso había. aparece Pérez Fíjate, Prado con los mambos, o sea, hay toda una cultura también alrededor del fútbol americano en México. fíjate que ahorita que hablabas de esta de Joaquín Pardavé, me acordé que muchas décadas después, Denzel Washington hizo una película igual también de un tema real en el fútbol americano, hablando, se llamaba creo que Duelo Furia de de Titanes. Titanes o Duelo de Titanes, y en ella más bien, o sea, vuelve a explicar, digo, la industria del cine gringo tiene puños de películas sobre fútbol americano y todas muy Muy buenas, bien hechas. pero creo, y muy bien hechas, muy bien, no solo en el tema de la óptica, ¿no? De la narrativa, el guión, o sea, procesos muy bien elaborados para contar una historia que yo estoy segura que en México hay de esas y hasta más intensas y más profundas, ¿no? Pero en ese caso como que hubo una situación similar en cuanto a que él era un coach afrodescendiente en busca de unificar a jugadores bueno, desafortunadamente decirlo así, ¿no? De ambas razas, ¿no? De ambas descendencias, y cómo pues fue todo pues remolino, ¿no? Que le removió todo a alumnos, a familias, a escuela, ¿no? Y pues que al final es que es eso, o sea, creemos que algo lúdico termina por ser algo
como un accesorio adicional, y a veces es que esto que creemos que es lúdico termina pues, por ser el proceso transformador para un grupo social, ¿no? Curiosamente, ahorita que también decías de esta era maravillosa que vivió el fútbol americano, justo después de estas filmaciones en los 60, me parece que sí fue la de Joaquín Cordero, esta de La vida del padre Lambert o Juventud sin Dios. Juventud sin Dios. eh, el fútbol americano tuvo tremendo poder y obviamente hubo cotos de poder desde los grupos porriles de ambas instituciones y poco a poco eso fue transformando o involucionando, digamos, en la situación del movimiento estudiantil del 68. Ahí viene un momento trágico, digamos, otra inflexión, pero muy, muy negativa para el fútbol americano en México, porque digamos que no era un movimiento que nació el 12 de octubre, ¿no? El 2 de octubre, perdón. El movimiento estudiantil calificado del 68 ya tenía, digamos que un background desde el 67 de estar con ciertas situaciones de peticiones de autonomías, y en el Inter esta sensación de que los estudiantes, la educación que recibían era como contraria al tipo de régimen que México quería tener, ¿no? O sea, que estaban adoctrinándose bajo un régimen comunista cuando este México del despertar financiero y del milagro mexicano apuntaba para un régimen capitalista en un mundo que pues era meramente o rojo o azul, o sea, no tenías muchas opciones, era muy maniqueísta la situación de que o es blanco o es negro, o es hombre o es mujer, o sea, no había un término medio y se entendió que me refiero, se entendió a que las autoridades de los gobiernos de esas épocas percibieron al fútbol americano como un punto, un foco en el que convergía demasiada gente que podía pensar así. ¿Y qué pasó? Que en el 68 era el año en origen en el que la NFL iba a traer un partido de pretemporada a México en junio o julio, y literalmente cuando ya había llegado la utilería, ya habían llegado, creo que hasta las porristas, ya había llegado gran parte de avanzada de todo lo que iba a ser necesario para ese partido, de un día para otro el gobierno del Distrito Federal de entonces canceló el encuentro sin dar explicación alguna. Ya tenían como que toda una logística, había boletos vendidos, 5 pesos el boleto, me acuerdo, lo vi en un periódico. Y de un día para otro se canceló esto y ya, o sea, ¿por qué? Porque desde ahí ya había pulsos, ¿no? Ya había como cierta sinergia, cierta percepción de que este deporte estaba reclutando de una manera indirecta, o sea, mucha gente que estaba pensando distinto, que estaba siendo educada con conceptos diferentes, ¿no? Y eso pues claro que fue muy doloroso y fue creo que el primer gran cisma o la primera gran señal que tuvo el fútbol americano en México de que allí iba a empezar su proceso de decadencia. Y esto lo sé porque el mismo, hablamos ahora de muchos Joaquines, fíjate, el coach Joaquín Castillo me contaba cuando se conmemoraban 50 años de este movimiento, decía, coach, pero pues, ¿qué le pasó al americano? Y decía que muchos recursos se redujo, ese año no se pudo jugar la temporada completa, incluso el tazón per se. Entonces, a partir de ahí hubo una reducción presupuestal al fútbol americano, que pues fue obviamente con todo el afán de ir aminorando, ¿no? Los grupos que se involucraran en el deporte, específicamente en este deporte, y disolver, digamos, ¿no? Esta marea ideológica y de alejar y dividir a los chicos que tenían un motivo, pues, alegre, divertido, de sumarse, ¿no? al deporte. Entonces, ese creo que fue como el proceso doloroso que pasó el fútbol americano, que a pesar de, pues, se sigue practicando en nuestras instituciones. Y esto creo que decantó en que incluso ahora el fútbol americano, la única película mexicana que yo recuerdo en torno al tema, ya se hizo hasta el siglo XXI, que es La Cuarta Compañía, y habla más bien de un equipo que se crea en la cárcel, ¿no? O sea, ya no es lo estudiantil, ya es visto desde
una perspectiva de una condición de privación de la libertad y de un estrato social diferente a aquel que era, ¿no? Del ser estudiantil, de sentirte orgullosa de comprarte tu chamarra con la insignia de tu institución y esto, ¿no? Pero sí, creo que la última película que yo recuerde, reserva a la que tú me digas, que yo sepa de fútbol americano, es La Cuarta Compañía. Sí, con los perros de Santa Marta, ¿no? Además, como Así es. contextualizada en la década de los 80. Y mirando en retrospectiva estas películas que comentábamos al principio, por ejemplo, Juventud sin Dios, pues va muy también enfocada a la moral, ¿no? A esta moral juvenil, pero por ahí hay un personaje que le dice a Joaquín Cordero, padre, pero entiéndalos, o sea, son chavos, ellos están haciendo lo que nosotros no hicimos. Ahí como que empieza a haber también ese asomo a ver, vamos a transicionar esta parte, dejar de lado que también somos, México es comedias rancheras, sino que existe este otro México. Y hay una película que se llama Sí, mi vida, de 1953, de Fernando Méndez, que si a ustedes ahorita la ven les puede parecer una barbaridad, pero para aquella época debió haber sido una osadía. Y me refiero al caso de que una mujer se complementa con el uniforme de fútbol americano para disputar un partido del Tazón Azteca. Lilia Mitchell, ahí entre que le inyectan unas cosas y no sé qué, se mete a la cancha a jugar precisamente, ¿no? ¿Qué simbolismo Que habrá ahora, tenido y no, qué y sigue simbolismo siendo poco tendrá, ¿no? común. O sea, Sí, o sea, una en mujer ya ese momento, irrumpe en el deporte y además lo hace y no como porrista. Ajá. después de que su pareja Rafael Valedón le dice, tú te tienes que quedar en la casa porque la casa es para las mujeres. No, papacito. Entonces ella se va a la cancha. Si uno la revisa 70 años atrás, bueno, también el fútbol americano o las películas a través del fútbol americano tocaba esa puerta que ya para el 68 es cuando dijeron, no, 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 creo que aquí ya esto es una salvajada, ya están locos, ya es inmoral, ya están pensando lo que quieren, cuando no, simple y sencillamente estaban haciendo cosas que hacía la juventud de acorde a su época, que era, pues bailaban, ¿no? Bailamos no era de que se fueran al antro, iban a las malteadas, ¿no? A las malteadas en Sí, sí, sí. automóvil. Si acaso lo más alarmante que nos muestran las películas es, ya se agarraron a trancazos, esto Central Colonia, ¿no? Quedaron de ver allá atrás para resolver el conflicto porque se quedaron prendidos con el partido. Pero en estas películas, te digo, se van asomando esos pequeños guiñitos de lo Destellos, importante ajá. de que estaba generando como un despertar social el Y fútbol justo americano. eso, el tema también, hablamos de una época en la que la mujer apenita se le estaba permitiendo el voto. Entonces, como que hubo varios como piquitos ahí para las mujeres de, wow, sí, sí, esto, claro, o sea, yo también puedo, yo también quiero, yo puedo trabajar, no puedo, o sea, ciertas situaciones que eran como, wow, ¿no? Entonces, supongo que eso fue súper incómodo para la comunidad del fútbol americano, pero también creo que eso es lo valioso de esta industria del entretenimiento pues también su propuesta subversiva, ¿no? Y en muchos sentidos, en muchas situaciones y en un segundo quizás, pero te da una postura social, ¿no? No digo que política, pero sí una postura social de, pues ellas también pueden, ¿no? Y con toda la conciencia queremos integrarlas a que no nada más tienen que salir a ser porristas, que no es malo, no estoy diciendo que esté mal, Ujú. pero pueden incluirse en un crisol mucho más grande. Hasta ahora, pues algunas ser entrenadoras, ¿no? Y en esta parte social, voy a sacar otra película que todo el mundo ha visto, la han visto en el canal 2, en el canal 9, que se llama Sube y Baja de Miguel M. Delgado con Cantinflas. La película nos asume una secuencia muy particular. Cuando Domingo Soler va a buscar a alguien, se va a las canchas de la Magdalena Michuca, si mal no estoy, y ve ahí a Cantinflas ya un montón, como se dice, como decía Cantinflas, un montón de pelados jugando fútbol americano. O sea, también era un deporte popular. Lo que ellos veían a través del poli y de la universidad, lo llevaban a otros planos, decían, pues, si en las canchas de aquí del deportivo lo podemos jugar, lo vamos a jugar con lo que tengamos, ¿no? O sea, Cantinflas trae de casco creo que una olla o un sartén, pero ya juegan, ya también están pronunciando touchdown, o sea, los parados, los sistemas de juego, Y no era el fútbol soccer, no, ¿no? O sea, el en fútbol, el ese, deporte popular era el hasta, americano. exacto, y ya digamos que a principios de los 70 entonces se da como una tercera inflexión deportiva de aquel béisbol y el boxeo,
al americano, y ya en los 70 ya con la televisión y con un costo accesible para que la gente pueda tener una en casa pues más frecuentemente, en la tele ya se transmite el fútbol soccer, ¿no? Entonces ahí es donde se vinculan las generaciones todas, ¿no? El abuelito que veía el béisbol, el boxeo, el papá que jugó americano y el hijo que ahora pues se entiende que este es como el deporte de su generación, ¿no? Ahora esas tres generaciones se ven vinculadas en un monitor, en un televisor, para pues poder seguirlo y los vincula, ¿no? Mucha gente ha heredado la afición de ciertos equipos de fútbol a través de que el abuelito, el papá o el nieto, ¿no? O sea, fueron como sintiendo ese arrastre o esa tradición dominical de ver X o Y partido, pero bueno, fue porque hubo que, digamos que en toda la industria de la tele fue como, ¿qué deporte puedo venderle al mundo? Bueno, a mi sociedad, que sea rentable para mí, que sea nuevo, que sea distinto a los que ya existen. Y pues ahí estuvo, ¿no? No se le dio al fútbol americano, pues porque venía de esta mala imagen institucional, ¿no? De que pues era uno de los factores subversivos de la juventud. Sí, el deporte de la depravación. Katy, pues, pues sí, ¿no? O sea, así lo veían. Para ir cerrando, Katy, porque mirando hacia atrás, pero también contextualizando en un presente, ¿cómo ver el fútbol americano mexicano hoy día? ¿Qué historias puede haber para que llevarlas a la pantalla? Porque habrá un sector del público que digan, es que hoy día todo es el Tec de Monterrey, pero hemos visto que, por ejemplo, cuando vuelven a jugar en CU, el equipo de la UNAM contra el equipo del Politécnico prende, ¿no? O sea, y genera. Hay una parte de ese arraigo que se ha Sí, heredado también, no solamente entre la sí. comunidad estudiantil, sino por algunos otros que están identificados, ya sea por el cine, por la cultura popular, por muchas razones, lo que representan esas instituciones a través del ovoide. Pues mira, creo que sí es importante como detenernos para saber de qué manera estamos documentando esto. Cuando me pareció muy curioso que en una época como esa, un partido estudiantil, que ni siquiera era una final, fuera la portada de un periódico, y ahora pues es como un nicho tan underground, o sea, no es pequeño, pero los grandes medios no le han dado el espacio o el valor que me parece merece por los años de tradición, por el nivel que representa, y en especial porque ahora que el flag va a ser olímpico y tenemos unas selecciones nacionales muy buenas, ¿no? En especial la femenil, es curioso que mejor la NFL decidió contar la historia de una jugadora y posicionarla en pleno Super Bowl del año pasado, bueno, el más reciente Super Bowl. O sea, ciertas situaciones como que si no viene alguien de fuera a decirnos, no nos acordamos o no entendemos lo valioso que resultaba X jugador, X coach. Yo creo que, entre otros, por ejemplo, el doctor Jacinto Licea, a mí me parece que él ya debió haber ganado el Premio Nacional de Deportes hace más de 20 años y no se lo han dado. Su historia dentro y fuera del emparrillado es una de las historias más asombrosas de México, de verdad. Un señor ya supera los 100 años de edad, entonces, y además es lúcido, amabilísimo, inteligentísimo, y creo que es de los grandes baluartes que tiene el Poli y que valdría mucho la pena relatar la historia del tapatío, o sea, incluso esto, ¿no? Del cómo contar cómo llegó este deporte aquí, cómo nacieron mmm, cómo nacieron estas rivalidades y por qué se dieron. Y ya en las nuevas generaciones, pues ya tenemos hasta una liga profesional que comenzó en 2017, la Liga de Fútbol Americano, la LFA, que pues ahí va, ¿no? Tratando de empujar franquicias, que tiene 10, que hay equipos que vienen o van, y que está tratando, digamos, que de ofrecerle un segundo capítulo a los jugadores estudiantiles de México o incorporar a los de otros países de Canadá, Estados Unidos, que pues, a lo mejor, obvio, pues no todos llegan a la NFL, ¿no? Pero sí creo que
entre más nos convenzamos de comprometernos a escuchar qué fue lo que pasó. O sea, yo no puedo creer que el único entrenador del que se haya hablado sea el coach Lambert, que fue extraordinario, pero no creo que haya sido el único. Ujú. Y sí creo que ese es uno de los pendientes que tenemos en general, ¿no? Como con el fútbol americano, con el deporte per se, porque consumimos muchísimas películas gringas de fútbol americano que son buenísimas, pero no dudo que solo, o sea, no creo que solo Los Perros Negros y La Cuarta Compañía sean de esas grandes historias. Yo creo que hay muchas más, que por cierto La Roca hizo una, ¿no? Justo hablando de un reclusorio infantil en el que llevó el fútbol americano y los Mustangs, ¿no? Eh, pero insisto, yo digo, ¿cómo es que consumimos esto tanto de otro lado cuando aquí per se tiene que haber algo buenísimo, ¿no? También por contar. Y creo que sí nos falta alguien que eslabone este compromiso de hacerlo realidad, ¿no? De aquí están los que se saben la historia y aquí está el que puede, el que tiene los fierros, ¿no? Pues dicho esto por Katy, yo nada más agregaría también para quienes son periodistas, no exclusivamente deportivos, periodistas, o que tienen esa inquietud de la información, échenle ojo a Juventud Sin Dios, la topan en YouTube, para que vean y escuchen al Sonia Alarcón y busquen esta película que les decía, la de El Pichi y Una calle entre tú y yo, con el Pichi y Chachita, la encuentran en Claro Video, y ahí van a ver al Mago Septién narrando fútbol americano. Échenle un ojo, véanlos, pero sobre todo escúchenlos cómo narran, de qué manera y cómo ellos se envolvían a Sí. tanto público con relación al fútbol americano. Katy, pues muchísimas gracias por venir esta vez a seguirnos ampliando y a seguirnos abriendo el panorama. No, gracias a ti. Al final es como compartir un poco de las cosas que a uno le parecen importantes y creo que pues esta plataforma, esta facilidad tuya, ¿no? De flexibilizar el cine para entenderlo desde tantas perspectivas, pues permite que le demos un espacio al fútbol americano que creo que ha sido muy castigado por nuestro poco recuerdo de la historia y que ya sería bonito que nos detengamos y volteemos para atrás a verlo con más amor y más gratitud. Pues muchísimas gracias por venir, Katy. A ti, amigo, y a todos. Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, ya escucharon y ya saben, aquí la charla cinéfila la hacemos todos.